confiar. Quiero que seques mis lágrimas, quiero que me des tu amor, y en tu presencia voy a sentirme mejor. Traigo algunas marcas en mi corazón que han dejado alguna huella y temor. Sé que todo pasará y con la gracia de Dios se irán borrando mis penas, ya no habrá dolor. Desata los nudos de mi vida, madre. Desata los nudos de mi corazón. Desátalos y acércame hoy más a Dios. Todos tenemos un nudo que tú y María puedes desatar. Toma entre tus manos este nudo hoy. Haz que sienta la presencia del Señor. Quiero que seques mis lágrimas, quiero que me des tu amor, y en tu presencia voy a sentirme mejor. Desata los nudos de mi vida, madre. Desata los nudos de mi corazón. Desátalos y acércame hoy más a Dios. Todos tenemos un nudo que tú y María puedes desatar. Desata los nudos de mi vida, madre. Desata los nudos de mi corazón. Desátalos y acércame hoy más a Dios. Todos tenemos un nudo que tú y María puedes desatar. Todos tenemos un nudo que tú y María puedes desatar. Quieres desatar. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro espacio del día de hoy, una vez más retomando nuestro camino de preparación a la consagración a Jesús por medio de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, desatadora de todos los nudos. Hoy, con gran devoción, iniciamos nuestra segunda fase de consagración. El día sábado les dije que el domingo no podía asistir y les dejaba como tarea realizar nuestra meditación del día número 12, con la cual terminaríamos esta segunda fase. Hoy, sin embargo, voy a retomar un poco para cerrar esa segunda fase que es muy importante. Acuérdense que nuestro camino de preparación a la consagración está dividida en 4 grandes fases. El abandono del mundo, conocimiento y abandono del mundo. Esta segunda fase que hoy iniciamos, que es el conocimiento de nosotros mismos. El tercer camino, que es el conocimiento de María. Y el último tramo, una vez que hemos abandonado el mundo, una vez que nos hemos conocido como somos y restaurados en nuestra humanidad y nuestra fe, nos abandonamos en las manos de María Santísima y por eso la conocemos a ella y descubrimos en ella el mejor camino para ir al Padre. Y por último, nos abandonamos en las manos de Dios, conociendo a Dios y diciendo: Señor, todo lo que tengo tuyo es.
Yo soy todo tuyo y todo cuanto tengo te lo ofrezco, amable Jesús mío, por medio de María, desatadora de nudos. Este es nuestro camino, este es nuestro itinerario, y yo espero que así ustedes lo estén meditando fijamente y pidiéndole al Señor esa gracia especial para seguir adelante en su camino de preparación. Por eso iniciamos hoy diciendo: alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos esta segunda fase, hermanos, del día 13 al día número 19, conocimiento de sí mismo. En la página 93 de nuestro libro, cambiamos las oraciones que estaremos rezando durante estos días. La oración inicial: conocimiento de nosotros mismos. Oración que te conozca y que me conozca. Concédeme conocerme a mí mismo y conocerte a ti, Señor Jesús. Olvidarme de mí mismo y amarte a ti. Que no piense sino en ti. Que sepa mortificarme y vivir en ti. Que todo cuanto me suceda lo reciba como tuyo. Que siempre escoja ir detrás de ti. Que aprenda a huir a mí mismo y a refugiarme en ti, para que sea defendido por ti, que nada me atraiga sino tú, y que me haga pobre por ti. Mírame para que yo te ame, llámame para que yo te vea, para que por toda la eternidad goce de ti, que te conozca y que me conozca, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, desata nudos, pedimos tu intercesión. Desata los nudos que impiden mi bendición. Iniciamos, queridos hermanos, esta segunda fase de nuestro camino de preparación a la consagración a Jesús. Y lo hacemos acompañado. Tengo en mis manos la reliquia de primer grado de el beato Yacardo, el primer sacerdote paulino de mi congregación. Lo tengo aquí, que nos acompaña todos estos días, un hombre, un gran comunicador social, un hombre que acompañó al primer maestro, el beato Alberione, en su misión. Aquí lo tengo junto conmigo, que me acompañe y que nos acompañe a cada uno de nosotros durante esta predicación y de manera especial durante esta segunda fase de nuestro camino. Desatando el nudo de la pereza, la sedia, la ligereza, la insatisfacción. Eso le pedimos hoy al Señor por medio de nuestra Madre Santísima. Hemos iniciado, queridos hermanos, este 13º día de preparación con la oración de San Agustín, un gran santo de nuestra iglesia, un gran padre de nuestra iglesia, quien compuso esta oración con la cual hoy hemos iniciado. Y durante estos días, hasta el día número 19, estaremos rezando todos los días. Que te conozca y que me conozca, Señor. Si en los 12 primeros días que nos precedieron logramos vaciarnos del mundo, del ego, ahora nos toca encontrar la esencia de nuestro propio ser, respondiendo a estas preguntas. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿A dónde voy? ¿Quién es Dios? ¿Para qué he sido creado? En la sociedad que hoy vivimos y experimentamos, hay una fuerte inclinación a aniquilar todo lo que tenga que ver con nuestra propia personalidad, con nuestra propia forma de ser. El mundo de hoy, los gobernantes, los grandes
hombres que dirigen y pretenden dirigir las naciones y el mundo de hoy hacen todo lo posible por aniquilar todo principio de personalidad. Nos quieren que seamos repetidores de cosas, de gestos, de acontecimientos, incluso a veces que seamos uno más en el mundo, un número. Es por eso que el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 20 nos dice: lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver en la inteligencia a través de su obra. Y los padres de la iglesia griega nos enseñan que el hombre y la creación se interpretan de manera que una realidad es símbolo de la otra realidad superior. Es decir, conociendo los atributos de la creación, podemos hacernos una idea de quién es el creador. Y por el creador conocemos las criaturas. Es por eso que en el método de San Luis María y Villor de Montfort, en su camino de la verdadera devoción a María y de la consagración a Jesús por medio de María, nos invita a dedicar un espacio prolongado al conocimiento de nosotros mismos, porque no somos un número, porque somos irrepetibles. Hay una dinámica que siempre la hago cuando dicto los cursos, los talleres, y es invitar a las personas a buscar la persona idéntica a sí. Idéntica significa idéntico, valga la redundancia. No hay otra persona como tú y como yo. Es por eso que para hacer una verdadera y auténtica consagración a Jesús, completa, plena de todo lo que somos y tenemos, es importante, queridos hermanos, que durante estos días nosotros reflexionemos, meditemos, nos coloquemos en marcha a la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Que te conozca y que me conozca, Señor Jesús. Si estamos atentos para ver en el cosmos los signos del hombre y ver en el hombre los signos del cosmos, sabremos que el campesino aprende a conocer sus entrañas mientras labra las entrañas de la tierra. O el marinero conoce sus caminos interiores mientras hace caminos en los mares. O el artista dibuja un lienzo, sus preguntas, al igual que cada escritor, como dijo Jorge Luis Borges en aquel bello escrito, pasa la vida redactando en realidad un solo libro, que al final se confunde con la propia vida. La más famosa y antigua frase que se conozca sobre el conocimiento de nosotros mismos nos la cuenta el viajero escritor Pausanias alrededor del siglo II en su libro Descripción de Grecia. Este es un gran autor, un clásico de la literatura griega, en donde él relata que en el patio del templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, había escrita unas frases con letras de oro cuya autoría se atribuía a los 7 sabios de Grecia. Seguramente ustedes la han escuchado porque esto es cultura general, y que eran conocidos por casi todos los griegos. Algunas de estas célebres frases que han pasado al patrimonio de la cultura universal, son aquellas frases famosísimas: conócete a ti mismo, o nada es en demasía o en exceso. Queridos hermanos, iniciamos esta segunda parte de nuestro camino de preparación a la consagración a Jesús, y lo voy a insistir, al menos hasta estos próximos días, es necesario conocernos a nosotros mismos.
porque en el conocimiento de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras cosas buenas, de nuestras cosas menos buenas, está el éxito para lograr hacer un camino verdadero de conocimiento de Dios. A continuación, el texto completo del célebre aforismo griego, Conócete a ti mismo, escrito en Pronaos del templo de Apolo, donde se encontraba el célebre oráculo de Delfos. Te advierto, quienquiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias más? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El primer día de nuestro camino de preparación a la consagración, tomaba este vaso en mis manos y les decía a ustedes que para poder llenar este vaso de nuevo con agua, debemos vaciarlo para poder tener espacio de colocar de nuevo ese vital líquido dentro de este recipiente. Porque si está full, está lleno, está al tope, ya ha alcanzado su nivel máximo de poder contener el líquido, se derrama y no se aprovecha. Esa es la necesidad, ¿verdad?, de abrirle espacio a Dios en nuestra vida. Pero en esta segunda parte de nuestro camino de preparación, y discúlpenme ustedes que sea tan reiterativo, porque es el primer día en que estamos iniciando esta segunda fase, y como buen pedagogo, al menos así lo creo yo que soy bueno, o al menos así es el deseo que tengo de serlo. Uno de los secretos también que esconde la pedagogía es la repetición. No tanto porque la persona que está detrás no tenga la capacidad de retener, sino porque es una manera propia de hacer énfasis en lo fundamental, en lo propio, en aquello que nosotros podemos llamar el centro del meollo, el centro fundamental que debemos trabajar. Por eso he empezado no tanto con los principios propios religiosos de nuestra fe, de nuestra sana doctrina, de la palabra de Dios, que en el fondo está también esto. He empezado con estos célebres pensamientos de la literatura, de la filosofía, de la historia, para ver que también dentro del mundo no creyente, el principio fundamental está. ¿Sí? El principio fundamental está. Conócete a ti mismo. Es muy triste cuando nosotros avanzamos en nuestra vida y decimos, pero es que yo todavía no me conozco. Lo decimos con frecuencia muchas veces de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestra pareja, de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestros hermanos, pero he vivido tantos años con él y todavía no he podido conocerlo. Pero será muy triste, mayor aún, si nosotros llegamos al ocaso de la vida y decimos, no he sido capaz de conocerme a mí mismo. O más aún, cuando no he querido aceptar mi realidad. Lo he dicho una y otra vez, muchas veces en predicaciones que hago, que el principio fundamental para el cambio, para lograr encontrar paz en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad, es el reconocimiento de lo que somos y tenemos, de aquello que estamos viviendo. No podemos pasar por el mundo negando nuestra realidad. Por eso los grandes filósofos,
griegos colocan en este célebre oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. No obstante, el origen pagano de este pensamiento con el tiempo llegó a adquirir un carácter universal, al punto que el mismo San Agustín afirmó: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre reside la verdad. Otros filósofos, como Hegel, por ejemplo, lo expresaron así: la conciencia de sí mismo es la fuente de la verdad. O Nietzsche no se queda atrás cuando dice: fíjate en ti mismo, desvía tu mirada de todo lo que te rodea y dirígela a tu interior. He ahí la primera petición que la filosofía hace a su aprendiz. No se va a hablar de nada que esté fuera de ti, sino exclusivamente de ti mismo. Finalmente, Cassirer, la autognosis, el autoconocimiento, constituye el propósito supremo de la indagación filosófica. Estos próximos días, estimados hermanos, los dedicaremos con ahínco a buscar esa verdad que Dios ha sembrado en nuestro corazón, pues sin el conocimiento de nosotros mismos no lograríamos comprender el contexto vital de la experiencia, y que a su vez es un requisito para adquirir sabiduría. Pero la genuina sabiduría empieza por conocerse a sí mismo, poniendo las cosas en contexto y partiendo de la pregunta: ¿por qué soy como soy? En el contexto de lo que nos lleva a esa sabiduría, de conocernos mejor a nosotros mismos, según el sentido de lo dicho por el filósofo español Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. No estamos haciendo una clase de filosofía, ni quiero presumir de algunas citas de algunos autores que seguramente ustedes pueden conocer mejor que yo. Estoy hablando que el conocimiento interior no se vuelca sobre las cosas ni sobre la vida de otros, sino que es el acto de examinar el modo en que miramos y valoramos las personas y las cosas, preguntándonos: ¿cómo miro a los demás? ¿Cómo valoro a los demás? Tu respuesta será una proyección de lo que está dentro de nuestro propio interior. Cuando nosotros aprendemos a realizar un camino de introspección, hay muchas maneras de meditar, hay muchas maneras de entrar en el camino de la meditación, no de la meditación falsa de la nueva era, de Connie Méndez y de tantos otros que se han ido por el camino equivocado. La meditación cristiana, la meditación iniciada por los grandes místicos, por los grandes santos, por los grandes anacoretas, por los grandes hombres de nuestra iglesia, han empezado por aquí, por conocerse a sí mismo. Un buen ejercicio de meditación es quedarnos sentados allí cómodamente en el silencio de la noche, de la mañana, del día, y empezar a ver al interior de nosotros mismos. No tanto ver episodios negativos, sino en ver la creación que Dios ha hecho en mí. No tanto para sentirnos grandes, superiores a los demás, sino para conocernos a nosotros mismos y saber las cosas muy buenas que tenemos y las cosas menos buenas que debemos enfrentar. Porque, como lo acabo de decir, muchas veces nuestra manera de ver, de comprender, de valorar a los demás es una proyección de nosotros mismos. Es una proyección de nosotros mismos. Pero
Hay que tener presente lo que decía Santa Teresa de Jesús: la humildad es la verdad. A veces consideramos nuestras cualidades como superables y pecamos de soberbia. Y otras veces llegamos a creer que nuestros errores son imperdonables y nos hundimos en la charca fangosa de la lástima por nosotros mismos. Nuestra percepción de las cosas no es la correcta. Está alterada y hay que calibrarla con la gracia de Dios, con su justa medida, lo que nos invita el apóstol San Pablo. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Santa Teresa, una gran santa de nuestra iglesia, lo dice: la humildad es la verdad. Para iniciar este camino de conocimiento de nosotros mismos, tenemos que empezar a pedirle a Dios la gracia y la sabiduría de poder, en una justa medida, saber quiénes somos, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros logros, cuáles son aquellas cosas necesarias que debemos trabajar y vivir. Y por eso, en este principio, en esta segunda fase de conocimiento de nosotros mismos que inicia hoy y terminará el día 19, hoy le pedimos a Dios que nos ayude, por la poderosa intercesión de María Desatanudos, a desatar el nudo de la pereza, la asedia, la ligereza, la insatisfacción. Seguimos desatando con María el nudo de los 7 pecados capitales, que se llaman así porque son cabeza y principio o madre de todos los demás pecados. La pereza. Y hoy nos corresponde este pecado gravísimo de la pereza. Y es que no solamente existe pereza en nuestra vida física, sino también en nuestra propia vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros no somos tentados a la pereza espiritual? Ay, pero yo mañana voy a rezar el rosario, hoy quiero solamente dormir. Ay, pero es que yo no quiero ir a misa hoy, voy a ir la otra semana, Dios me perdona. Ay, pero es que qué difícil es leer la Biblia. ¿Cuándo voy a leer yo eso? La coronilla. ¿Cómo voy a terminar este camino? ¿Cuántos hemos empezado tal vez este camino de preparación y por pereza lo hemos dejado? En la vida espiritual, orar, meditar y conocerse a sí mismo son como cualquier otro trabajo humano que requiere de esfuerzo, disciplina, constancia, dedicación, para ver patentes en nosotros los frutos de la gracia. Hay que trabajar, y como lo decía mi padre San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Vivimos un mundo, y lo he predicado una y otra vez y no me canso de predicarlo, un mundo de las varitas mágicas, en donde las personas quieren tener una medallita de San Miguel o de cualquiera santo, pero no participar activamente de los sacramentos, no querer huir de la ocasión de pecado, no renegar al pecado, rechazar el pecado. Queremos hacer un Dios a nuestra medida. Y a eso también nosotros podemos llamar pereza espiritual. Y somos tentados por el demonio de la pereza. Bien saben ustedes que cada uno de los pecados capitales es un demonio que vive acechándonos. Cuando hablamos de pereza, tal vez lo primero que se nos venga a la mente es alguien que se la pasa echado todo el día en el sofá, en la cama. Pero en la vida espiritual, ya lo he dicho, la pereza o asedia son algo mucho más complejo. Es todo aquello que nos genera un tedio o fastidio del corazón y nos atrapa
en una suerte de inercia o flojera de espíritu para con las cosas de Dios. Ay, pero otra vez me toca rezar eso, pero otra vez me toca leer la Biblia, pero ¿por qué me toca otra vez hacer este camino de preparación? Yo ya lo hice, yo ya lo comprendí. Cuando a veces le decimos a las personas, es necesario hacer un buen examen de conciencia, pero otra vez este padre me está mandando a hacer examen de conciencia si yo ya sé lo que yo he pecado. El ejercicio, la disciplina, el orden, la puesta al día. No se trata de varitas mágicas, mis queridos hermanos. Para que Dios obre en nuestro corazón debemos abrirle espacio al Señor. Como lo decía con el ejemplo del vaso de agua. Si esto está hasta el tope, yo ya no puedo derramar más agua sobre él. Porque aun cuando la derrame, cuando la coloque o trate de colocarlo, la voy a perder y la voy a derramar fuera de sí. No podemos dejarnos llevar por el mal espíritu de la pereza, que se manifiesta en forma de aburrimiento, insatisfacción, inquietud, desasosiego, desgano, sensación de un vacío interior, ansiedad en la oración, procrastinación, es decir, postergar tantas veces, y sobre todo en una tremenda falta de esperanza. Con razón los padres del desierto los llamaron el terrible demonio del mediodía, torpor, modorra y aburrimiento. Miren, nuestra fe es una fe sencilla, pero es una fe exigente. Yo siempre coloco este ejemplo. Ofrézcanle ustedes al Señor realizar una novena. Ofrézcanle ustedes al Señor realizar las visitas al Santísimo. Ofrézcanle ustedes al Señor realizar el rosario en familia, en comunidad o solos. Ofrézcanle un quinario, una oración de 5 días. Ofrézcanle ustedes al Señor un triduo, una oración de 3 días. Ofrezcan ustedes leer la Biblia todos los días, al menos un pasaje. Y se van a topar con el terrible espíritu de la pereza. Porque yo siempre digo, el demonio no es aquel feroz animal que se nos presenta con cachos y con trinchos. Es tan astuto que se presenta en las cosas más sencillas de la vida. Y nosotros lo podemos derrotar cuando estamos revestidos por el Espíritu de Dios, cuando nos esforzamos contra viento y marea. Una vez más, al llegar al final de la tarde, luego de un día de actividades, de trabajo, en la mañana suelo leer la meditación que voy a hacer con ustedes en la noche, y poco antes de estar aquí en vivo con ustedes, empiezo a leer y a pedirle a Dios que me dé las palabras necesarias, suficientes para llegar al corazón de cada uno de ustedes. Y debo admitirlo, que este mal espíritu de la pereza me llega, ¿sí? Me llega, es normal, no tengan miedo de decirlo y de tenerlo, ¿sí? Porque lo más sabroso sería estar aquí revisando mis correos, como lo hago siempre, leyendo, echado en mi sofá, escuchando la música que me gusta, rezando en algunas oportunidades, también preparándome para el descanso. Pero esto necesita disciplina, porque cada uno de ustedes exige y también amerita un respeto. Necesitamos ser disciplinados. En el mundo protestante, en el mundo de la fantasía, de la nueva era, de la hechicería, se nos presentan dioses falsos que con un abrir y cerrar de ojos basta que tú le pongas dinero, basta que tú vayas y confíes en el brujo, en aquel y lo otro, las cosas se dan. ¿Sí?
las cosas se dan. Basta que ustedes en el mundo del protestantismo declaren. Una vez llegó una señora y me dice: padre, yo no necesito rezar, yo no necesito ir a la misa, yo he aprendido algo que solamente con declararlo se lo pido a Dios y Dios me lo concede. Declarar: en el día de hoy declaro que voy a ser millonario, en el día de hoy declaro que voy a no sé qué cosa, yo no sé la fórmula, ¿no? Las declaraciones no vienen de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para darle orden a Dios? Nuestro Dios es un Dios de disciplina. Dios, al crear el mundo, el primer día hizo una cosa, el segundo día hizo otra cosa, el tercer día hizo otra cosa, el cuarto día, el quinto, de una manera metódica, no porque Él no es todopoderoso y pudiese haber hecho todo en un abrir y cerrar de ojo, sino porque nos enseña a que nuestra vida es un proceso, es un colocarnos en puesta al día, es un esfuerzo constante, es una meditación continua, es un trabajo por realizar, es una meta por alcanzar. En definitiva, es un trabajo. Traducida de la Vulgata latina con los términos tedio, y mero, tristeza profunda, Santo Tomás de Aquino defiende la asedia como una apatía espiritual o tristeza por el bien espiritual. Es una cierta tristeza en el corazón humano que nos hace permanecer sumidos en la inactividad o la inacción, cuando por el contrario deberíamos asumir con energía nuestra responsabilidad de ser santos y esforzarnos en seguir el camino de la perfección cristiana. El camino de la perfección cristiana. Todos estamos llamados a iniciar y a continuar nuestro camino de perfección cristiana. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La asedia, mis queridos hermanos, es un virus del demonio y es también como una morfina espiritual que nos inyectamos cuando se requiere demasiado de nosotros, haciéndonos creer: eso de ser santo es demasiado difícil para mí. O bien, alguien como yo nunca podrá ser santo. El Apocalipsis 3, capítulo 15, muestra a los perezosos como aquellos que son ni fríos ni calientes. La tibieza espiritual es un fenómeno que se caracteriza por la debilidad del alma y un desgano por las prácticas de piedad. Esto hace que el alma del perezoso no tenga consistencia por su apatía y desdén. Es como si nunca hubiera vivido de verdad. Es un muerto viviente que la misericordia del cielo rechaza y hasta la justicia del infierno proscribe. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a liberar del espíritu, del mal espíritu de la pereza, que es un pecado capital, que viene acompañada por la asedia, por la ligereza, por la insatisfacción. En nuestra vida espiritual también muchas veces tenemos, estoy aquí, esa tentación, la ligereza. Padre, confiéseme rapidito, es que me tengo que ir. Y es que me gusta la misa del Padre José porque esa dura cortica, ese me es rapidito, vamos rápido. Es un fruto
del pecado capital de la ligereza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas, bendito el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo esto son pecados sobre los cuales hoy debemos meditar, ¿sí? Debemos meditar. La asedia, la insatisfacción espiritual también existe. Cuando nosotros muchas veces nos dejamos mover también por... Es que no me basta, Padre, rezar un rosario, voy a rezar otro. Y no me basta esta novena y voy a rezar la otra. Y no me basta esta misa, voy a la otra. La tibieza espiritual es un fenómeno que se caracteriza por la debilidad del alma y un desgano por las prácticas de piedad. Esto hace que el alma del perezoso no tenga consistencia, por su apatía y por su desdén. Es como si nunca hubiera vivido de verdad. Es un muerto viviente que la misericordia del cielo rechaza y hasta la justicia del infierno proscribe. Al igual que todos trabajamos en la vida para tener un sustento del pan material y las comodidades, con el mismo ahínco, persistencia y sin ligereza, deberíamos trabajar por conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos y seguir el camino del constante aprovechamiento y renovación de nuestro espíritu. Dios no es un Dios vago, Dios trabaja. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel, dice el Salmo 121. Escríbanlo allí en los comentarios. Escríbanlo hoy en sus grupos. Escríbanlo en los estados, mándenlo a un amigo, en Twitter, etcétera, etcétera. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Dios no tiene vacaciones. Padre, es que yo me voy de vacaciones y cuando yo voy de vacaciones yo quiero respetar a mi marido, a mi esposa, a mis hijos y yo no les hablo de Dios. Que hagan lo que quieran y que vivan como quieran. No, un verdadero cristiano es siempre, continuamente. No hay vacaciones. Mi fundador, el Beato Alberione, decía que las vacaciones de él consistían en cambiar de actividad. El que persevere hasta el final, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 13 y 14, se salvará. Ojalá que nosotros, hoy con la ayuda de María, nos liberemos del espíritu de la pereza, de la ligereza, de la asedia, de la insatisfacción, que son pecados unidos y son frutos del pecado de la pereza. Padre, es que mis oraciones no son escuchadas, por eso yo creo que ya Dios no me escucha y ya no voy a rezar más. Insatisfacción, fruto de la pereza mal vivida. Porque cuando nosotros somos metódicos, cuando nosotros tratamos de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, pues nosotros debemos trabajar siempre. Yo siempre le pido al Señor esa gracia, porque cada vez que estoy en un lugar estoy pensando varias cosas. Y cómo lo podría hacer, y cómo lo podría llevar, y cómo lo podría mejorar. Y aquello que estoy allá, ¿cómo lo puedo hacer? Y esto que estoy pensando con esta persona. O sea, estar siempre activo, pedirle a Dios esa capacidad para estar siempre creyendo, creando, recreando. A mí realmente me causa muchísimo estupor cuando veo a una persona sentada haciendo nada. Porque realmente los hay que se sientan a hacer nada y entonces empiezan la loca de la casa a imaginar cosas, imaginarse, a ver a los demás.
Yo creo que con nosotros caemos también en el pecado de la envidia, en el pecado de la murmuración, cuando dejamos de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, que es la del trabajo, la de la dedicación, la del esfuerzo. Hay un proverbio popular que a mí me gusta mucho, y lo repito siempre como buen llanero que soy de Barinas: si morimos, morimos con las botas puestas. No se me cansen, no se cansen de orar, no se cansen de elevar las oraciones a Dios, no se cansen de pedirle al Señor, no se cansen de rezar, no se cansen de vivir los sacramentos, no se cansen de confesar, no se cansen de leer la palabra de Dios, no se cansen de anunciarlo, no se cansen de vivir auténticamente en su corazón la gracia más grande de sentir que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No duerme el guardián de Israel, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Y aquella bella, significativa y gran promesa del Señor: quien persevere hasta el final se salvará. Por eso hoy le decimos al Señor, por intercesión de María: María, desata nudos, pedimos tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. María, desata nudos, pedimos tu intercesión, desata el nudo de la pereza, la asedia, la ligereza, la insatisfacción. Amén. Aquí me dice que nosotros tenemos que ir a la página 34 de nuestro libro para buscar nuestra tarea. Iniciamos esta segunda parte de nuestro camino de preparación a la consagración a Jesús, que va del día 13 al día número 19, conocimiento de nosotros mismos. Y la tarea para este día es la siguiente. Hoy, es decir, entre hoy y mañana, visitaré un templo dedicado a una advocación de la Virgen y rezaré ante el Santísimo Sacramento. Pediré que la Santísima Virgen María de Satanudos me libere de la pereza, de la asedia, la ligereza, la insatisfacción. Hagamos una peregrinación sencilla, vayamos a una capilla, a una iglesia en tu pueblo, en la ciudad, cercano durante este día, preferiblemente hoy y mañana. Visitamos al Santísimo y le pedimos al Señor que nos libre de este terrible pecado de la pereza y sus consecuencias, ¿sí? Que es la asedia, la ligereza, la insatisfacción. Muy bien, queridos hermanos, así terminamos nuestro día número 13, pidiéndole al Señor que nos guíe en esta segunda etapa de nuestro camino. Por eso lo hacemos también con nuestra oración en la página 49 de nuestro libro. Te saludo, María, hija predilecta de Dios Padre. Te saludo, María, Madre admirable de Dios Hijo. Te saludo, María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Te saludo, María, templo augusto de la Santísima Trinidad. Te saludo, María, querida y dueña bondadosa Madre mía, reina de mi corazón, vida, dulzura y esperanza mía. Ante Jesús, corazón de mi alma mía, soy todo tuyo y cuanto tengo tuyo es. Oh Virgen más bendita que todas las criaturas, te pido que tu alma more en mí para glorificar al Señor, que tu espíritu habite en mí para regocijarse en Dios. Oh Virgen fiel, ponte como un sello amoroso sobre mi corazón, para que en ti y por ti yo sea encontrado fiel ante los ojos de Dios. Oh Madre de bondad, concédeme la gracia de contarme hoy entre los números de aquellos a quienes amas, enseñas, nutres, diriges y proteges como hijos tuyos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios los acompañe, los auxilie durante esta semana que iniciamos, y que por la gloriosa intercesión de María, desatadora de nudos, sean atendidas cada una de sus necesidades. Pido por los enfermos, por las personas en dificultad,
por las personas en tristeza, en depresión, por los padres y madres abandonados, por sus hijos incomprendidos, por los matrimonios que están pasando por dificultades de relación, convivencia, económico. Hoy, iniciando este camino, esta semana, que podamos conocernos a nosotros mismos, abandonar el camino del pecado y continuar el camino que nos conduce hacia Dios. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. No se desanimen por la situación económica, por la situación de relaciones familiares, por los nervios, por las angustias, por las vicisitudes de la vida, a veces también por el exceso de trabajo, por la falta de fe, por la falta de perseverancia. No se desanimen por las dificultades que pasan. Abandónense en las manos del Señor. Confíen plenamente que nuestro Dios no duerme, como lo terminamos diciendo hoy. El guardián de Israel no duerme ni reposa, el guardián de Israel. También nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe, haciendo lo que nos corresponde hacer. Hasta mañana, que tengan todos una feliz noche. Los acompaño, pido por ustedes, pido por el descanso eterno de sus fieles difuntos, pido por sus familias, pido por sus necesidades y los abandono en las manos de Dios. Hasta mañana.